Lo mejor para el Señor. Todos queremos lo mejor para Dios, pero lo mejor para Dios no son nuestras cosas, sino nosotros mismos. Jesús y María se merecen lo mejor, pero no creo que lo mejor para el proyecto salvador sea la cantidad de varilla y cemento de nuestras basílicas, catedrales o enormes iglesias. Las catacumbas tienen más valor para Dios que las catedrales romanas. Aún así, los cristianos de la Edad Media o del Renacimiento tuvieron la mejor buena intención construyendo esos centros de oración para el Señor. El cantautor español Cantalapiedra dice en una de sus canciones: la casa de mi amigo está muy limpia, pero hace frío en ella. Muchas veces nos ocupamos demasiado en embellecer las paredes de la casa, pero la unidad y la armonía de la comunidad se vuelven muy pobres. Las catedrales de Europa siguen siendo hermosas, pero tienen muchos bancos vacíos, pues falta amor a Dios y amor al prójimo en muchas de esas grandes ciudades. A veces algunas ayudas llegan a la iglesia de parte de personas o empresas que han explotado al pueblo sencillo o han malversado fondos públicos. No siempre nos movemos entre personas limpias de corazón y cuya ofrenda agrada a Dios. El Papa Francisco dijo el 2 de marzo del año 2016 en la audiencia general de los miércoles: pienso en algunos benefactores de la iglesia que traen su ofrenda y dicen: tomen para la iglesia. Y esta ofrenda es fruto de la sangre de tanta gente explotada, maltratada, esclavizada con trabajo mal pagado. El pueblo de Dios, es decir, la iglesia, no tiene necesidad de dinero sucio. Necesita corazones abiertos a la misericordia de Dios. Jesús trajo un proyecto salvador y para realizarlo prefirió la ayuda de los pescadores del lago de Genesaret antes que los doctorados del templo de Jerusalén. La sangre de Cristo fue derramada para ayudar a aquellos que son capaces de pedir perdón de sus pecados, para aquellos que son capaces de servir con amor. El más grande debe ser el que más ayuda, y los primeros deben ser aquellos que se regocijan en el último puesto. Cuando los primeros cristianos querían lo mejor para el Señor, renunciaban a todos sus bienes porque lo amaban. Cuando en la Edad Media algunas personas querían lo mejor para el Señor, dejaban la ciudad y se convertían en ermitaños para hacer todo para el Señor. Esos hermanos y hermanas vivían realmente para Dios. Gustamos de los refugios, de las seguridades, y no dejamos que Dios nos arrebate hasta el tercer cielo como a San Pablo o como al profeta Elías en el carro de fuego. Cuando el Papa habla de una iglesia en salida, trata de sacar a la iglesia de su reposo sacramental para llevarla al campo del servicio, con un amor que saboree el ágape fraterno. El camino cristiano es una senda heroica. Es dejarse arrebatar por Dios, es apartarse de lo que sabe a mundo. La iglesia se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios, por ofrecer lo mejor de sí misma al Señor,
pero todavía hay mucha oscuridad. Nos falta un poco de luz para andar el camino correcto. Horas de luz las tuvieron los primeros cristianos dejándolo todo y derramando su sangre, pues comprendieron que solo Dios salva. Horas de luz las vivió el apóstol Pedro cuando dijo a los demás discípulos: elijan 7 diáconos para repartir los bienes materiales. Nosotros, los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Horas de luz viven los profetas de ayer y de hoy, pues ven claro el rostro del Señor en la radicalidad del Evangelio. Los santos y santas que viven horas de luz no viven propiamente horas de resurrección, sino horas de Calvario, horas de amor crucificado, pero un amor vivido en el gozo de la resurrección, pues saben que sus vidas están dedicadas al Señor. Gritemos una vez más como el ciego de Jericó: Señor, que yo vea. Señor, que podamos ver. Danos horas de luz para que no se vuelva lenta nuestra marcha. Que la luz de tu resurrección ilumine nuestras acciones, para que el Evangelio no se quede en literatura y en ritos, y vivamos de verdad como propiedad de Dios, buscando siempre lo mejor para el Señor.